Ok. Otro mecanismo de defensa importante es la retroflexión. La retroflexión es cuando no te atreves a actuar. Perdón, antes de que siga, la retroflexión también es un mecanismo de defensa producto de la psicoterapia gestal. No te atreves, a través de la retroflexión, no te atreves a actuar tus impulsos o tus deseos. Crees que son como muy agresivos o muy peligrosos. Entonces, lo que haces es que lo diriges hacia ti mismo en lugar de enviarlo al entorno. Es una frase de una retroflexión, es me odio para no odiarte. Vemos en padecimientos como la depresión un enojo profundo. La depresión es un enojo muy profundo hacia algo del entorno, pero como no lo puedo dirigir al entorno, lo dirijo hacia mí mismo y me lastimo a mí mismo. Un retroflector se hace a sí mismo lo que le gustaría hacerle a los otros. Digámoslo así, un retroflector es aquel que es el peor enemigo de sí mismo. Un retroflector es aquel que continuamente está luchando contra sí misma, contra lo que ve o lo que no le gusta del mundo, se lo dirige a sí mismo. Un retroflector es una persona, por ejemplo, que se enoja y en lugar de poner un límite, establecer una distancia, ponerle al otro o manifestar lo que le enoja o lo que le molesta de la situación, se queda callado. Y entonces llega a casa y llega con una gastritis, con un malestar estomacal o esto que luego le sucede a algunas personas que vomitan y sacan esto que las abuelitas dicen, sacaste la bilis. Es decir, esa agresión que quería dirigir al de afuera, no lo puedo hacer y entonces lo dirijo contra sí mismo y me agredo. Ese es un retroflector. La deflexión es otro mecanismo de defensa de la psicoterapia gestal. Una persona que está en deflexión es una persona que no enfrenta, es una persona que como que soltara la energía producto de algo que percibe o siente. Es una persona que ante una situación en donde tiene que mostrar autoridad, tiene que mostrar dirección, cambia de tema, no profundiza, es cínico o racionaliza o se vuelve indiferente. Estas personalidades que usan la deflexión tienden a, de alguna forma, a desvitalizar la emoción, la enfrían. Generalmente tiene que ver con miedo a la situación o miedo con las personas con las que está o con las que está involucrado. Entonces vemos a un deflector como una persona que camina desganada, con aburrimiento, con cansancio, que evita entrar en contacto directo por las razones que sean. Una persona que deflecta es una persona que carece de energía, que son aburridas, que no pueden tomar una decisión, que se perciben como desinfladas. Son personas que se ven como grises, como desdibujadas, como opacas. Son estas personas que, por ejemplo, ¿quieres ir al cine? Sí. No, mejor no. ¿Qué quieres comer? Ay, no sé. ¿Qué película quieres ver? La que tú quieras. Es decir, no enfrento, me voy a otro lado. Cambio de tema, me vuelvo indiferente. O bien, ante una situación de discusión, sacan una frase cínica en donde evaden tomar responsabilidad. O bien, lo intelectualizan. Lo que tú me dices es producto de una retroflexión. Y entonces la emoción la intelectualizo, la racionalizo y entonces ya no la siento. Esta es una persona que utiliza la deflexión como mecanismo de defensa.
Otro mecanismo muy utilizado también es la desensibilización. Una persona que utiliza este tipo de mecanismo de defensa es una persona que se vuelve fría, se vuelve insensible, es decir, bloquea la sensación, no siente, producto de intelectualizar. Una frase muy común de una persona que está utilizando mucho este mecanismo es la frase no siento. Y este mecanismo de defensa muchas veces ayuda o posibilita la existencia o la supervivencia. Vemos algunas profesiones que requieren este proceso de desensibilización. Médicos que trabajan en urgencias, que les toca ver situaciones críticas, tienden a desensibilizarse para poderse quedar en situaciones en donde se ocupa mantenerse frío. El problema es cuando esta desensibilización la llevamos a todos nuestros entornos y entonces dejamos de sentir. ¿Okay? Otro mecanismo es la negación. La negación es cuando rechazo, niego cosas o partes que no nos gustan o que no acepto. Cuando son partes que la sociedad rechaza de mí, o nuestros padres o nuestros amigos, y entonces nosotros las vemos como que no son aceptables y las negamos. Generalmente cuando negamos también partes de nosotros mismos. Es decir, por ejemplo, no veo o no puedo seguir la curva de autorregulación organísmica porque no puedo aceptar que tenga esa necesidad o porque este deseo no me gusta y entonces prefiero actuar de otra forma. Y entonces rechazo esta necesidad o este sentimiento o esta emoción y evidentemente al hacer esto nos alienamos, nos escindimos, hacemos una mirada ciega a una necesidad. Otro mecanismo que es producto de la psicoterapia gestal, es la proflexión. Un proflector, vamos a ver, para que quede más claro. La proflexión es la mezcla de dos mecanismos, la retroflexión y la proyección. La proflexión es un mecanismo muy, muy sutil. Un proflector trata de conseguir del entorno cosas que quiere para él, pero sin pedirlas. Una persona que está en proflexión es una persona que hace al otro lo que quiere que le hagan. O trata al otro como quiere ser tratado o como le gustaría que fuera tratado o le dice al otro lo que le gustaría que le dijeran a él. Es un mensaje un poco indirecto, inconsciente, buscando que se haga conmigo lo que yo hago con el otro. Y entonces vemos en la proflexión como un mecanismo en donde yo halago para que me halaguen, o soy agradable para que sean agradables conmigo, o soy simpática o simpático para que me traten y me conozcan y me reconozcan así, y que me traten así, de esa misma forma. Una persona que utiliza el mecanismo de proflexión es, por ejemplo, aquellos que llevan muchos regalitos a todos, esperando que también a él le den regalos. Una persona que siempre salude amable, esperando que el otro lo salude amable. Un proflector trata al otro como quiere que se le trate. Sin embargo, al hacerlo de esta forma, no se hace responsable de que está pidiendo que se le trate de esa forma. ¿Okay?